Tenemos un músico más experimentado. Samuelito, defínenos qué es lo que la palabra armonía. Cuando Dios dice armonía, ¿a qué se refiere? Armonía, lo que yo entiendo es estar en acuerdo, estar en equilibrio, estar en fase. Un equilibrio, bueno, en lo que es la música, en un equilibrio de notas, bueno, en nosotros, en estar en equilibrio y tener las cosas en común, como es la palabra de Dios. Pero desde el punto de, como músico, defínelo nada más como músico. ¿Qué es armonía? La armonía es la correcta combinación de sonidos. Correcta combinación de sonidos. O sea que si esto significa que si hay dentro de esa escala, digámoslo, hay una nota que no está en su lugar o que no suena como debería sonar, ¿qué pasa con el acorde o con...? ¿Cómo sería? ¿Una desarmonía? ¿Cómo se dice? ¿Una aberración de la música? La iPod. Bueno, hoy vamos a ser bastante breves. Te traje algo para compartir, como cada martes. No, parecía, ¿no? Saqué algo para compartir. No, hermano, ese me toca a usted. Que no se olvide, esto también. No se olvide. Esto también, mira, hermano. Sí, claro. Porque hoy día necesito para mis hamburguesas. Sí. No, mentira. No. Estábamos estudiando ¿qué? Samuelito. Samuelito, ¿no? Samuelito está atrás. Estamos estudiando Samuelito. Yo había dicho que para mí David es uno de mis personajes favoritos de la vida después de Jesucristo. Porque Jesucristo no existe para mí otro más que yo admire en toda la escritura, ¿no? Que él. Pero después de Jesús, una de las personas que a mí me llama muchísimo la atención su vida, porque muestra mucha humanidad, ¿verdad? Muestra mucha fuerza y mucho celo de Dios, ¿no? Pero muestra mucho su lado humano también, David. Y lo que me gusta mucho de David es cómo aparece y cómo sigue su vida. Jesucristo vino y murió por nosotros y entramos a una nueva etapa pasamos de la ley a la gracia, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, la ley, bajo la ley todos estábamos muertos. Sin embargo, cuando entramos a la gracia de Dios, pues no tenemos que hacer absolutamente nada, pero porque Jesucristo lo hizo todo en la cruz, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo a mí me gusta mucho cómo David conocía tanto el corazón de Dios que podía ir a esa gracia también. O sea, él experimentaba la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando David, después que él pecó por censar al pueblo, porque no, Satanás dice que lo indujo a esto y él finalmente cedió y censó el pueblo? O sea, censar el pueblo era tentar a Dios porque él sabía que Dios le iba a dar la victoria de todas maneras, no tenía por qué hacer un conteo de nada. Sin embargo, él lo hizo y después que pasó eso, pues perdieron, ¿no? Finalmente. Y él cae en las manos del Señor y el Señor le dice, ¿no? A través del profeta, le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que pase algo, ahí hubo como una hambruna, ¿no? Hubo unas necesidades ahí y él le plantea algunas cosas y entre una de ellas le dice, no, o quieres que estar en mi mano, que yo te castigue a ti, o sea, que yo te dé mano dura.
o te entrego en manos de tus enemigos, o que haya hambre en la tierra. Y finalmente él le termina diciendo, ¿sabes qué? No quiero ni estar en la mano de mis enemigos, no quiero el hambre, quiero en tu mano. ¿Por qué? Dice, porque yo sé que tú vas a tener misericordia de mí. Habiendo hecho lo que... Y él sabe, él conocía a Dios, pero sin embargo, ¿cómo él podía experimentar la gracia ya en ese tiempo? Saber que no era por sus fuerzas, que no era por lo perfecto o lo bueno que era, sino porque la misericordia de Dios. Y en los Salmos, ¿cómo él expresa, verdad? ¿Cómo expresa lo de la misericordia de Dios? ¿Cómo él sabe que es la misericordia de Dios? Y en ti voy a esperar, y en ti voy a confiar, y entonces, porque realmente sabía que servía a un Dios misericordioso. Eso es lo que me gusta mucho de David. Y hay algo que, para seguir la secuencia de lo que habíamos visto, vamos a ir a... Primera de Samuel, el capítulo 23. ¿Ya? Solamente quiero leer el verso 2 un ratito. Perdón, el verso 1 y el verso 2. Dieron aviso a David. ¿Están todos en el 1 Samuel 23? Dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová le respondió a David, ve y ataca a los filisteos y líbrate. Vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, Señor, por este tiempo que hemos dispuesto, Señor, para poder servirte, Señor, en esta semana, en los días que vienen, Señor. Pero, Señor, gracias por este tiempo también, porque podemos disfrutar de un tiempo de comunión, de coinonía, Señor, entre nosotros, de armonía. Porque, Señor, sabemos que este ministerio no es otra cosa, Señor, que un ministerio que está para ser siervos, Dios, para ser esclavos tuyos, Señor. Realmente para nosotros es un gran honor y un privilegio poder estar aquí, Señor, y estar en unidad, Señor, en aquello que tú deseaste siempre en tu corazón para tu iglesia, Padre. Bendice este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, aquel que ministre nuestras vidas, que nos hable, Señor, y que nos permita, Señor, Padre, suplir toda necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A mí me llama mucho la atención, y voy a hablar hoy acerca de una característica más. ¿Por qué elegimos a David? ¿Se acuerdan? ¿Por qué estamos hablando tanto de David? Porque nos identificamos muchos con él, sobre todo en la parte que es músico, escribe los salmos, acuérdense. Y tiene esa característica, ¿verdad? Que nos familiariza un poco con él, que era músico, ¿no? Por ahí. Pero hemos ido resaltando algunas cualidades de David, desde que fue llamado por Dios hasta sus batallas contra los filisteos, y cómo él había una convicción, ¿no?, de su llamado y todo, como hemos visto cómo David llega finalmente a ser el rey de Israel, escogido por Dios mismo, ¿no? Y este hombre de Dios, adorador, y también un hombre llamado por Dios para ejercer esta responsabilidad, tenía una característica en la cual yo hoy quiero ser muy breve, pero resaltar mucho esto porque creo que es parte muy importante en la vida de nosotros como cristianos, que servimos a Dios. Yo sé que a veces sucede que uno quiere santificarse o pretende santificar su vida o estar cada vez mejor para servir, ¿verdad? Para servir mejor, ¿no?
Muchas veces nosotros tenemos en la mente de que yo sirvo en la iglesia, este domingo tengo que servir, por eso tengo que estar mejor y tengo que estar apto para esto, ¿verdad? Pero la verdad es que uno, cada día que vive, o sea, cada día que Dios nos da la oportunidad de amanecer y como dice su palabra, su misericordia es nueva cada mañana, nosotros tenemos la posibilidad de dar lo mejor de nosotros en ese día. No necesariamente para servir. Acuérdense que a Dios no solamente se le sirve cuando uno viene a la iglesia. Jesucristo dijo que... Claro, porque acuérdense, hay una parte donde Jesús dice, y eso a veces nosotros lo hemos olvidado mucho, las cosas muy básicas del cristianismo. ¿Se acuerdan cuando Él le dijo que si tú visitas a los enfermos, que si tú visitas a los presos, que si tú ayudas a las viudas, y una lista de cosas que dijo, que cuando lo hagas con ellos, lo estás haciendo conmigo? ¿No? Ellos le preguntan, pero ¿y cuándo? ¿Cuándo hicimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo no? Cuando lo hicieron con uno de ellos, lo hicieron conmigo. ¿Verdad? Entonces, a veces uno piensa que uno debe estar más santo para poder servir. Y yo le digo que uno tiene que buscar a Dios y buscar la santidad para vivir tu vida como cristiano. El servicio se constituye en una parte de, pero uno debe vivir, como dice Pablo, lleno del Espíritu Santo cada día. La carta que escribe Pablo y dice, creo que es Efesios 5, 17, donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien se lleno del Espíritu Santo. Ese mandato que está haciendo Pablo es un mandato no para la gente que sirve, es para el cristiano, ¿verdad? Para el Hijo de Dios, para todos en general, no es para el que tiene que estar en la iglesia solamente haciendo algo. Mira, hay gente que probablemente nunca sirve en la iglesia, pero hace otro tipo de cosas en otros lugares. Está sirviendo. Y como les digo, o sea, no necesariamente uno debe pensar que el servicio me tiene que hacer que yo me santifique. No, mi propia conciencia y mi propia, lo que tengo acá adentro me lleva a mí a vivir una vida agradable delante de Dios, sirva en la iglesia o no sirva en la iglesia. ¿Me entienden lo que quiero decir? Que yo no tengo que ser más santo para servir, yo tengo que ser más santo para agradar a Dios. Ahora, una de las algunas características que hemos visto de David, que era un hombre que temía al Señor y lo demostraba por su dependencia, ¿verdad? El verso que he leído ahorita habla de un David que, y yo lo he visto porque lo he estudiado tanto en Primera y Segunda de Samuel y también en las Crónicas, que David era un hombre que él no se movía si es que Dios no le decía que lo hiciera, salvo en el caso que les conté de que fue inducido por Satanás, dice el verso, a censar al pueblo. Esa es la única vez en que David hace algo y lo hace mal. ¿Por qué? Porque no consultó al Señor. Y en nuestra vida a veces nosotros tomamos, cada momento del día tomamos decisiones, ¿verdad? Cada momento del día estamos tomando decisiones y decisiones y decisiones, y en el día hemos tomado ¿cuántas decisiones? De hacer o no hacer cosas. Pero me acuerdo mucho cuando Jesucristo, antes de escoger a los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Dice que se pasó toda la noche orando, ¿verdad? Toda la noche orando, y después escogió a los 12. Lo que yo quiero resaltar en esta noche es la importancia de estar escuchando la voz de Dios.
Por eso es que cada martes que podemos compartir, ¿se dan cuenta que yo no le doy énfasis a lo que es la alabanza solamente? A tocar o venir y servir, sino me interesa más, y lo digo porque también en mi vida es así. Yo creo que lo que yo viva en intimidad con Dios es lo más importante. Es que yo creo que eso es lo que más le interesa al Señor. Porque Dios sabe que cuando Él tiene el primer lugar en la vida de uno, todo lo demás entra en el orden que debe estar. De verdad, eso es. Solamente voy a tocar unos puntos para que vean cómo Dios es capaz de responder a aquellos que estamos pendientes de escuchar su voz y de seguir sus indicaciones. Y yo lo que quiero resaltar ahora es la precisión que tiene Dios cuando quiere decir algo a alguien que realmente está buscando la dirección de Dios en su vida. Muy puntual. Mira, dice el verso 2, dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? La pregunta de David es puntual, ¿verdad? No es, Señor, ¿me vas a ayudar? No, Señor, ¿me vas a sacar de una cosa a otra? No. Señor, ¿voy a pelear contra los filisteos? ¿Sí o no? La pregunta es puntual, la respuesta también es puntual. ¿Qué le dice el Señor? Ve y ataca a los filisteos y líbralo. Y Jehová le respondió, ¿no? Dice en el verso 3, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Hermanos, siempre que uno toma la decisión, muchas veces, porque mire, yo le voy a decir una cosa, normalmente cuando uno toma una decisión que atenta muchas veces contra nosotros y nos perjudica, a veces lo pensamos dos veces y dices, no, de repente no es eso, de repente es otra cosa. Y viene la duda, ¿verdad? Porque el enemigo siempre va a querer sembrar la duda. Me encanta la paciencia de Dios, pero también David en esa dificultad, venía el pueblo mismo que le decía, oye, estamos que nos morimos de miedo. Y David dijo, oye, ¿verdad, no? Voy a de nuevo preguntarle al Señor. Vamos por segunda vez, David en el versículo 4 le dice, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le volvió a responder. Y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo los entregaré en tus manos. ¿Saben qué? Aún en medio de las dudas, el Señor responde. Miren a David, tremendo hombre de Dios. Oye, era Dios mismo que le dijo, oye, ve y anda lo que te digo. Y nuevamente le movió el piso el hecho de que toda la gente no estuviera de acuerdo. Y nuevamente va y vuelve a consultar a Jehová y Dios le vuelve a decir, ve porque yo te voy a entregar a ellos en tu mano. Y lo lindo es que David fue obediente, fue en el 5 dice, fue pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a Keila. Ahora, David libra a Keila, ¿verdad? Después David escucha un rumor de que Saúl iba a venir a Keila. Entonces, como David estaba siendo perseguido por Saúl, ¿se acuerdan de que Saúl estaba persiguiendo a David? Porque todavía Saúl era el rey. Entonces, como venía el rey y David simplemente era un guerrero, él tenía miedo de que la gente de Keila, a quien él había ayudado y había librado, lo entregara ahora en manos de Saúl. Entonces, nuevamente, ¿qué aparece en el corazón de David? Un temor y una duda de no saber qué hacer, ¿verdad?
miren lo que dice en el verso 10. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Nuevamente, preguntas concretas a Dios. Señor, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahora viene el Señor nuevamente en su... y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en mano de Saúl. Y Jehová respondió, sí, te va a entregar. Oigan, ¿no les parece recontra chévere esto que tú digas, Dios, ¿hago este negocio o no? No lo hagas. Converso con el amigo y dice, no, pero este negocio va a funcionar. No, un ratito. Señor, ¿lo hago? No lo hagas. Señor, me vengo de esta persona, mira todo el daño que me hizo. Señor dice, no, perdona. No entra la duda y dices, no, pero un ratito, pero es que mira, no, mira lo que me hizo. Me debe, le he prestado. Oye, perdona. Dice, sí, perdona. Dios hace tantas cosas a veces que uno piensa que no es capaz Dios de hacerlo. Y estamos en un camino de fe, o sea, un camino donde dependemos de esa fe para poder vivir la vida espiritual que Dios nos ofrece. No hay otro camino, solamente la fe tenemos. Podemos caminar sin mirar, porque la fe no tiene ojos. La fe no sabe lo que hay más allá. O sea, no ignoro lo que va, o sea, puede pasar, pero sé que Dios va a ser fiel. Si yo puedo hacer lo que Él me dice, si yo presto atención a lo que Él me está diciendo, tus respuestas van a venir, tú vas a tener respuesta de parte de Dios. El asunto es cómo yo estoy disponiendo mi vida para obtener esas respuestas de Dios. A veces queremos también la respuesta de Dios inmediata. Bueno, David tenía respuestas inmediatas. Pero por decir, vemos a un Nehemías que oró al Señor y después le fue contestado después de 6 veces. Tenemos un Abraham que Dios hizo promesas que después de 40 años. Tenemos un Noé que construyó un arca que se demoró 100 años. Pero Dios puede hoy darte una respuesta, o puede darte una respuesta mañana o el día que Él tenga, pero Dios tiene una respuesta para el corazón que está buscando su dirección. Seguro que sí. En el verso 13 dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 700, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Qué chévere, ¿no? Que Dios finalmente pueda decirte con claridad lo que tú quieres saber, ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa confianza, una confianza plena realmente en que Dios está con nosotros, Él está por nosotros, Él quiere hacer cosas por nosotros, Él quiere ir delante tuyo, Él quiere mostrarte el camino, Él quiere enseñarte, pero tiene que haber una disposición motivada por la fe que te lleva a confiar en el Señor y a anhelar una respuesta para tu vida. Señor, realmente quiero que hagas tu voluntad en mi vida, sea que esta aparentemente sea mala para mí, a mis ojos, pero sé que Dios nunca termina algo que sea algo malo para ti. Igual frente a tus ojos podría ser muy negativo las cosas, pero como hemos aprendido, Dios, lo que ve el hombre, ¿qué? Lo desecha, ¿verdad? Él no se fija en las apariencias ni en lo que está delante de sus ojos como nosotros. Lo que aparentemente parece ser.
como dice el proverbio, ¿no? A que al hombre le parece que sus caminos son buenos, pero finalmente son caminos de muerte. Nos parece, pero es que Dios no vive con ese le te parece, o sea, Dios eso lo desecha, o sea, Dios está mirando el corazón. Siempre el corazón. Así que quería compartirles esto breve de cómo David era un hombre que vivía, y hay muchas más referencias de cómo David iba consultando al Señor paso a paso. David no era el que ustedes le decían, oye ya, sí, Señor dice esto. Cuando un profeta le decía algo, miren que acá Dios le está hablando directamente a David. Pero a veces David era pues Natán, uno de los profetas que hablaba con él, ¿no? Entonces, él le decían y David decía, ya, está bien, tú me dices eso, pero déjame consultarlo. O sea, venía un profeta, o sea, Natán no era cualquiera, era un profeta que sabía el pueblo, y el mismo David sabía que Natán tenía la palabra de Dios. Pero acuérdense que una vez Natán, conversando con David, cuando David tenía el deseo, ya dice que ya es al final, que ya lo compartiré en algún momento, dice que ya David estaba en descanso, que ya no había guerra, todo tenía paz a su alrededor, porque Dios le había dado la victoria en todo, pero finalmente se sienta con Natán, conversando con el profeta Natán, y dice, oye Natán, ¿sabes qué? Mira, la casa de Dios está en ruinas, y a mí realmente me gustaría construirle una casa. Y Natán, siendo el profeta, le dice, oye David, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios de hecho que está contigo. Y en eso, ¿no? Natán se va caminando a su casa, y en la noche Dios le habla a Natán y le dice, oye Natán, un ratito, ¿quién te dijo a ti que le dijeras a David que haga eso? Si eso yo no lo tengo planeado para él. El que va a construir el templo es su hijo, él no lo va a construir, lo siento mucho. Y ahí es donde Dios le habla. Después que Natán le dice eso, David entra a la presencia de Dios y Dios le dice, mira, yo te escogí desde el redil de las ovejas, te hice un nombre que, pero no vas a construir el templo, porque no quiero yo que tú construyas el templo, lo va a construir tu hijo. Entonces David sabía que podría ser Natán el profeta y todo, pero él siempre consultaba al Señor qué es lo que quería hacer. Entonces, yo les animo a que vivamos una vida de confianza en que Dios realmente tiene una respuesta para ti. Él no te ha llamado para tenerte a la deriva. No te ha llamado para que vamos a ver qué pasa. No. Él tiene un propósito claro para cada una de nuestras vidas. Que no estemos en sintonía con Dios. Porque vivimos en un mundo agitado que nos ha atrapado y que nos lleva a pensar de una manera acuérdense lo que dijo el Señor, la puerta que te lleva a la perdición y el camino es anchísimo y muchos van por él. Hay una corriente y un mundo en el cual hemos nacido. Acuérdense que nosotros hemos nacido aquí. Y va creciendo tenemos toda una formación donde vemos y nos dirigimos hacia una felicidad totalmente engañosa, que no tiene nada que ver con la verdadera felicidad. Y estamos intentando poner en nuestra mente, en nuestro corazón, una manera distinta de vivir, ¿verdad? Donde tenemos un Dios que realmente está interesado en mostrarnos el propósito. Yo siempre he pensado esto y se lo voy a compartir para terminar. No sé si una vez se los dije, pero se lo digo de nuevo. Yo estoy segurísimo, que cuando Dios creó a Adán, o sea, acuérdense que Dios creó a Adán, ¿verdad? Bueno, esa misma diligencia y esa misma idea que tuvo con Adán, la tuvo cuando creó a José. ¿Se acuerdan de José? Aquel José que era ahí como un gobernador ya, que llegó a ser ahí en Egipto, como él fue grande ahí, ¿no? A pesar de que sus hermanos lo llevaban y todo. Y él dice algo, ¿no? Después de todas las desgracias que le pasó, que dijo, bueno, ¿saben qué, hermanos? No se preocupen, que todo este mal Dios lo usó para bien. ¿No? Ahora, ese mismo propósito, crear a José, creó Moisés. Y ese Moisés, acuérdense, todo lo que hace,
Después de la matanza de todos los niños, se salva y llega a ser hijo de la hija de Faraón. Y termina siendo un príncipe, pero finalmente termina siendo el libertador que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de...? Voy a tocar algunos personajes, ¿ya? ¿Se acuerdan de Gedeón? Aquel que estaba ahí seleccionando el trigo, que nadie lo conocía, que estaba por ahí. ¿Quién? Creo que es de la tribu de Benjamín, ¿no? De la más pequeña, y él estaba ahí, ni bola le paraba, él estaba solito ahí. Pero Dios sí lo estaba mirando porque tenía un propósito desde que nació. Dios tenía un propósito para Gedeón y se convirtió en uno de los jueces, ¿verdad? Vemos una clara en Sansón. Bueno, no tuvo un buen término, pero la idea de Sansón nació en el corazón de Dios, no en el corazón de sus padres. Y vemos a David y vamos viendo a cada personaje que Dios usó. Pero cada una de estas personas tuvo un propósito. Y finalmente llegamos al Señor Jesucristo, que hubo un propósito en su vida y era salvar la nuestra. Entonces, yo estoy convencido de que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, así como estos grandes hombres que Dios usó cuando pensó en Moisés y pensó en todo lo que él haría. Cuando pensó, y pon tu nombre, y cuando pensó en ti, pensó en toda una gama de cosas que él tenía preparadas para ti, a la misma altura y a la misma dimensión de que pensó en cualquiera de estos hombres. Acuérdense que para Dios no hay nadie más especial que tú. O sea, tú eres especial para Dios, único para Dios. No hay otro como tú en todo el universo. Dios te pensó en su corazón antes de que tú vinieras. Y tú tienes un propósito por el cual Dios te trajo. Y el estar aquí en esta noche, tú tienes un propósito en tu vida. Pero uno tiene que ir y buscar a Dios. Muéstrame ese propósito. Hey, salgo, voy, hago, no hago, ¿qué hago, Dios? Pero a veces uno toma sus propias decisiones y quiere tener éxito en sus decisiones que toma, pero finalmente terminas. Pero gracias a Dios por su misericordia, que Él es capaz de todo lo malo que tú has hecho, o todo lo malo que te hicieron, o todo lo malo que puede pasar, Él lo puede convertir en bueno para ti finalmente. Porque Él tiene un propósito bueno para ti. Así que hoy no hablamos nada de alabanza, ¿verdad? Porque quiero que sepan, hermanos, y quiero que oren mucho por sus propias vidas. Porque lo que ustedes hagan en intimidad con Dios, siempre les he dicho, será lo que finalmente, esto será el producto final. Y terminarán disfrutando de haber sido movido por la mano de Dios. Imagínense que todos somos vasitos, ¿verdad? Y Dios viene y dice, quiero usar uno de ellos. Y voy a agarrar al más limpio de todos. No porque Él quiera hacer una sección de personas, sino que necesita personas que estén listas para ser usadas por Él. ¿Y quién no levantaría la mano? No, Señor, a mí. Pero toda la semana ni siquiera me hablaste. ¿Cómo puedo usarte? No estás en sintonía, no estás en lo que yo quiero que estés. ¿Se acuerdan de Pedro? No, Señor, nada de esto te acontezca. Y Dios le dijo en su cara, apártate de mí, Satanás. No estaba conectado, no estaba en la onda de lo que Jesucristo estaba enseñando. Entonces, tengamos esa confianza en el corazón y estar en la presencia de Dios. Y cada paso que tengas que dar en tu vida, hermano, cualquier cosa, la más mínima que te parezca, la más insignificante que tú creas, no, esto yo lo manejo, deposita tu confianza en el Señor, porque Él tiene un propósito, ya tiene algo trazado para ti. Solamente encarrílate en eso, nada. Y la única manera de hacerlo es entrando a su presencia cada momento que tú pasas. Acuérdate que dice que Jesús rasgó el velo, hizo una entrada para que tú y yo tengamos una entrada libre al Padre y disfrutar del Padre.
Finalmente, ¿qué dice el Señor? Si tú permaneces en eso, yo y mi Padre vamos a darnos el trabajo de venir y hacer morada contigo. Chévere, ¿no? Así que vivamos vidas que podamos entender que tenemos un Dios que no nos trajo aquí de casualidad, sino que tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Alégrate en eso, gózate en eso, que eres único y que Dios quiere cumplir un propósito hasta los últimos días de tu vida aquí en la tierra. Vamos a orar. Hermano, dice acá en Salmos 25:14, está haciendo devoción, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esto está relacionado con el propósito. Exacto. Increíble ese pasaje, claro, habla exactamente de eso. Al que está ahí, al que insiste, al que consulta. Y eso lo escribe David, ¿no? Eso lo escribe David. 25:14. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, hermana. Padre nuestro, gracias porque tú eres, Señor, misericordioso, eres un Dios bueno, porque eres nuestro Padre, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor. Este amor que no se entiende, Señor. Realmente no encontramos razones ni nada, Señor, que nos pueda hacer entender este increíble amor. Simplemente permítenos, Señor, responder cada día, Señor, a esta invitación de aquel Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, que está deseoso de poder tener una relación con nosotros. Qué increíble privilegio, Señor. Nos has regalado a través de Jesucristo tener la posibilidad de entrar todos los días y a la hora que queramos a tu propia presencia, Dios, y ser amados por ti, Señor. Bendice cada una de nuestras vidas, Señor. Permítenos disfrutar, Señor, de no una casualidad y no una coincidencia, sino una voluntad que nace de tu corazón, Señor, para cada uno de nosotros, en darle un propósito, una razón, Señor, a nuestra existencia en esta tierra. Gracias por los padres que nos has dado, por los hermanos, por los hijos, por los nietos, por el trabajo, por la carrera, por todo lo que tú has planeado para nosotros, Dios. Gracias de verdad por tu misericordia y por amarnos de la manera que lo hiciste hasta la muerte, Señor. Te bendecimos en esta noche, Dios. Haz de este ministerio, Señor, no un ministerio, Señor, que suene, sino un ministerio que ama. Un ministerio, Señor, que, como dice tu palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, en que tengan todas las cosas en común. Y, Señor, en que haya un sentir como hubo en el corazón de Jesús, el que se hizo inferior a los demás, Señor. Gracias, Dios, porque tú no te sentaste a la mesa, Señor, sino que estuviste dispuesto a servir. Te amamos, Señor. Enséñanos y permítenos aprender de este corazón manso y humilde, Señor. Te amamos, Dios. Rogamos que nos lleves conmigo a casa y que nos permita, Señor, disfrutar cada día, Señor, que tú nos regalas, Señor, de ti y de todo lo que tú tienes para nosotros. Ponemos toda carga delante de ti, Señor, aflicciones, problemas, dificultades, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Dios. Tú eres digno de alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, anuncios. Sí. Anuncios. Esta semana no mandamos la canción a tiempo, las canciones a tiempo. Discúlpenos. Ya en estos días mando la del domingo que viene. Y ahora sí ya nos estamos poniendo, ya tenemos la lista de todas las canciones que vamos a ir cantando en estas semanas hasta fin de mes.
Y, ¿qué otra cosa más? El próximo martes vamos